Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso Mira Asturias. Mi nombre es Audelio Guevara, soy parte del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital La Fe de Valencia. Y pues como no puede ser de otra manera, les hablaré de esta bella y sufrida especialidad. No os asustéis, lo de sufrida es más bien porque las cirugías o las quirúrgicas son así, demandan mucho tiempo y ya les explicaré un poco más de qué va todo esto. Durante todo este tema, durante toda la explicación que les daré el día de hoy, trataré de mostrarles todo lo concerniente a la especialidad de cirugía cardíaca con sus pros y sus contras. Trataré de desglosar de a poco este índice y tratar de no hacerlo tan engorroso. Pues bien, en generalidades, la denominación oficial según el BOE es cirugía cardiovascular. Pero ¿qué pasa? Que actualmente en muchos hospitales de España la cirugía cardiovascular no existe en todos de ellos. Pues la cirugía cardíaca, por ejemplo, en el Hospital La Fe, al cual pertenezco, es cirugía cardíaca per se. Tenemos una rotación por el servicio de cirugía vascular, pero existe también ahí la especialidad de cirugía vascular y que es algo que se está viendo ya actualmente en muchos hospitales. La duración es de 5 años. Y pues continuando con las generalidades, un día de trabajo en la especialidad. ¿Cómo sería un día de trabajo en la especialidad? Tendremos lo que son las sesiones médicos-quirúrgicas. En este punto tomará especial importancia la presencia del Heart Team, un equipo formado por anestesistas, cardiólogos, cirujanos cardíacos, en el que se debatirá la mejor vía de actuación frente a un paciente, tal vez con múltiples comorbilidades y su patología cardíaca. Por citar un ejemplo, pacientes de 80 años, hipertenso, insuficiencia respiratoria con un EPOC moderado severo, con alguna patología cancerígena de base, aunque haya sido dado de alta, y con una valvulopatía aórtica, una estenosis aórtica. ¿Qué hacer con él? Si es un paciente que es independiente para sus actividades diarias, si no lo es, vamos a ir a una cirugía convencional, vamos a ir a una TAVI, pues son parte de las decisiones que se podrían tomar en las sesiones médicos quirúrgicas explícitamente dadas por el Heart Team. ¿Qué más? Tenemos las sesiones quirúrgicas, que son básicamente sesiones internas dentro del servicio de cirugía cardíaca, donde debatiremos técnicas quirúrgicas a realizar frente a una patología en particular o frente a un paciente con una anatomía, con una variable anatómica no muy conocida. También en muchas sesiones dentro internas lo que vamos a valorar son si el paciente que se intervino el día de antes tuvo alguna complicación durante la cirugía, si hubo algo que nos llamó la atención, qué hicimos en el momento de la complicación. Son cosas que a la larga ayudan a todos los que forman parte del servicio y a nosotros como no como residentes por el tema de aprendizaje. No estamos exentos, por más de ser cirujanos, del pase de sala. De hecho, en muchos hospitales el residente de cirugía cardíaca lleva a los pacientes postquirúrgicos. Por tanto, la valoración de estos enfermos debe ser exhaustiva. Debemos de valorar las analíticas, debemos valorar los electrocardiogramas, debemos de saber interpretar un TAC en un paciente intervenido en una disección aórtica por ver si no hay una disección residual. Debemos de valorar una telemetría por ver si este paciente no está en una FA y tenemos que realizar cardioversiones farmacológicas, etc. También, obvias razones, realizaremos lo que son las curas de las heridas con sistemas de presión negativo, curas con debridación, valoración de estas heridas en caso de que se requiera una intervención tal vez ya dentro de quirófano, etc. Pero bueno, y lo más importante de todo esto, los quirófanos, la estrella de esta especialidad, como no puede ser de otra manera. Básicamente todos los cirujanos debemos amar los quirófanos, como no, si no no nos gustarían los que son las especialidades quirúrgicas. Y casi que vivir en ellos, si no, ¿cómo aprenderíamos? Si no hay práctica, si no tuviésemos los días dentro de los quirófanos, no podríamos saber complicaciones, saber las múltiples patologías que podemos intervenir, cómo podemos realizar las múltiples técnicas quirúrgicas, etc. Por tanto, observar y aprender es muy importante. Ayudar a los procedimientos quirúrgicos, ¿de qué manera? Estaremos de primeros ayudantes, de segundos ayudantes, todo esto irá en evolución y a la larga, poco a poco, nos iremos soltando
hasta llegar al punto de poder realizar nuestros propios procedimientos quirúrgicos. ¿Quiénes realizan las sesiones médico-quirúrgicas y las sesiones quirúrgicas? Pues nada, lo hacemos nosotros los residentes, lo hacen nuestros adjuntos y también existen lo que es el webinar, que es básicamente una conexión vía web con diferentes hospitales en las cuales se debate algún caso en particular o incluso algún tema, alguna nueva toma de decisiones y en lo que está en boga actualmente entre el servicio de cirugía cardíaca y el servicio de cardiología, las TAVIs. La cirugía, el campo de acción de nuestra especialidad, la cirugía cardiovascular, cubre el campo de la patología quirúrgica que afecta al corazón y a los grandes vasos. Hay que recordar que en Estados Unidos la Society of Thoracic Surgeons cubre tanto a los cirujanos cardíacos como a los cirujanos torácicos, trabajando indistintamente en ambos campos. Hasta hace un tiempo, esta también era la situación aquí en España. Actualmente ambas especialidades están separadas. Sin embargo, existe el debate actual de que intentar unir estas especialidades, sobre todo porque a nivel europeo, en otros países como en Alemania, por ejemplo, existe la especialidad de cirugía cardiotorácica. En Estados Unidos, como lo mencionaba, la STS lo considera como especialidad de cirugía cardiotorácica. Entonces, existe el debate de volver a unir estas dos especialidades, que no lo veo nada mal. Se trata de una especialidad eminentemente quirúrgica, como no puede ser de otra manera. Los pacientes suelen llegar desde otras especialidades ya diagnosticados, por lo que el contacto con la parte médica o el contacto clínico suele ser algo escaso. Sin embargo, cabe mencionar que en hospitales que son referencia, los pacientes suelen ser trasladados. Muchas veces tenemos que lograr una estabilización antes de la cirugía, realización de otras pruebas necesarias para la cirugía, que son cosas que también debemos conocer. Por tanto, siempre lo repetiré durante todas las diapositivas, el cirujano cardíaco debe también ser un clínico, debe también saber tratar a un paciente con patología cardiológica. El trabajo ejercido por esta especialidad comprende síndromes coronarios agudos, valvulopatías, aneurismas de aorta torácica, disecciones aórticas, patologías congénitas del adulto, asistencias ventriculares, trasplantes, TAVIs, TEVAR, y podría seguir porque, créanme, procedimientos en la cirugía cardíaca hay muchos. La jornada normal suele alargarse, las operaciones quirúrgicas suelen ser largas y cargadas de alto nivel de estrés. No obstante, mantener la calma es una virtud dentro de esta especialidad. Por lo que acabo de mencionar, básicamente, los retos y los momentos de tensión suelen ser bastante frecuentes y hay que saber mantener la calma en todo momento. Las guardias pueden acompañarse de operaciones de urgencia, pueden ser por tamponamiento, porque llegó una disección de aorta, porque ha llegado un paciente con un troco crítico con elevaciones enzimáticas y que hay que intervenirlo, o tal vez porque había un paciente que estaba en cuidados intensivos con diagnóstico de una miocardiopatía dilatada y que empieza a descompensarse, que no pueden subir ya más drogas y que empieza a necesitar la asistencia, en este caso, por ejemplo, de un ECMO. Las reintervenciones por sangrado de los pacientes en quirófanos de la mañana, por ejemplo. Las guardias en sí son muy laboriosas, no son unas guardias tranquilas. En algunos centros el cuidado postquirúrgico del paciente, como lo mencionaba, está a cargo del servicio de cirugía cardíaca. Por lo que, repito, debemos también ser clínicos, debemos también conocer cómo manejar a un paciente con patología cardiológica, cómo disminuir una tensión arterial, cómo manejar una FA, cómo manejar la anticoagulación de estos pacientes por sus valvulopatías, etc. Existe la frecuente necesidad de la comunicación con el personal de enfermería para la elaboración y actuación sobre los pacientes críticos. Al final, quien te va a llamar durante la guardia es la enfermera. Tú no vas a estar 24/7 pegado a cada uno de los pacientes. Deberíamos de duplicarnos, triplicarnos y vamos, seguir. Por tanto, la enfermera o el enfermero que está en la planta te llamará ante una desaturación, ante una crisis hipertensiva, ante un episodio de ortostatismo, un síncope vasovagal, etc. ¿Qué debemos hacer nosotros? Saber interpretar los signos clínicos de este paciente, valorar si hay alguna urgencia, como por ejemplo un paciente taponado, en el cual debamos intervenir ya, o si es tal vez un episodio de hipotensión en el contexto de una FA y el cual podemos cardiovertirlo farmacológicamente.
La población de los pacientes suele ser una mediana edad, suelen ser de mediana edad y los pacientes mayores. Generalmente suelen ser pacientes mayores. Los de mediana edad suelen ser patologías congénitas que han sido intervenidas en múltiples ocasiones durante la infancia y que tal vez han llegado a la edad adulta con una insuficiencia pulmonar. ¿Dónde ampliar esta información? Pues podemos ampliarla dentro de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular, dentro de lo que es la Society of Thoracic Surgeons, la STE de los Estados Unidos, o la EACS, que tiene su sede en United Kingdom, la European Association for Cardiothoracic Surgery. El número de plazas, pues durante todo este tiempo, el número de plazas medio, por así decirlo, ha sido mayor de 20 o alrededor de 20, siendo el año anterior de 24 plazas ofertadas. Definición de nuestra especialidad. Esto es muy bonito. La Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular define a esta especialidad como aquella que se ocupa de los trastornos y enfermedades del sistema cardiocirculatorio que requieren una terapéutica quirúrgica. La cirugía cardiovascular se ocupa de la prevención, estudio y tratamiento quirúrgico del corazón, de lo que son las enfermedades del corazón, del pericardio, de los grandes vasos, del sistema vascular periférico, pues muchas veces también tendremos que saber lo que son las canulaciones periféricas con ECMO, etc. Sin entrar demasiado en detalles, podemos intentar definir el campo de acción de la cirugía cardiovascular como aquella que trata las anomalías congénitas cardíacas, las anomalías adquiridas cardíacas, las anomalías del pericardio, los grandes vasos, y dentro de estas patologías tratadas podemos mencionar unas cuantas como son la insuficiencia cardíaca terminal, en la cual procederemos a realizar una asistencia ventricular, por ejemplo con un HeartMate o con un hardware, las cardiopatías isquémicas, las cuales podemos realizar las cirugías de bypasses coronarios con o sin bomba, con dos mamarias, con una mamaria, con una arteria radial, con una vena safena, etc. La cirugía de valvulopatías, y en especial lo voy a mencionar durante el día de hoy, la TAVI, porque es un tema en discusión actualmente, vamos, a nivel mundial, se diría, y a nivel de España, claramente, en cuanto a quién debe o no realizar las TAVIs. El recambio valvular, las técnicas de anuloplastias, las toracostomías para cirugía mínima invasiva, etc. Las cardiopatías congénitas, como por ejemplo la transposición de grandes vasos, la tetralogía de Fallot, se me ha colado la S, pido disculpas, el aneurisma de aorta, las disecciones de aorta, etc. Además, somos responsables, directa o indirectamente, de técnicas que van a influir en nuestra práctica diaria, como podemos destacar las técnicas de perfusión, con lo que son la circulación extracorpórea, las técnicas de reperfusión, la asistencia circulatoria, por ejemplo, el ECMO, los Levitronics, la conservación de la sangre, los recuperados durante la cirugía, etc. El cirujano cardíaco debe ser capaz de interpretar pruebas diagnósticas relacionadas con nuestras patologías quirúrgicas. Pruebas diagnósticas como son la radiografía de tórax, los electrocardiogramas, la ecocardiografía transtorácica y transesofágica, el cateterismo cardíaco, las angiotac, telemetría. Por citar un ejemplo, voy a mencionar lo que es el cateterismo. Si nosotros no supiéramos valorar un cateterismo, aunque un cardiólogo nos dijera que estas arterias coronarias son revascularizables o no, nosotros nos quedaríamos tal vez con esa información. Pero las cosas son claras, somos humanos, todos podemos cometer errores en algún momento. Y tal vez a algún compañero se le puede haber pasado que la IVB, la interventricular posterior, estaba estenosada o tenía una estenosis que para su ojo clínico era menor del 50% y que tal vez no era necesario intervenirla. Nosotros, sin embargo, con nuestro análisis podemos valorar y ver dentro de las imágenes que puede haber sido una lesión mayor al 50%. ¿Qué más tenemos que valorar? Si el territorio distal es revascularizable o no, si es un vaso de mal calibre. Para ello también, en cuanto a si es revascularizable o no, nos vamos a soportar de lo que es la resonancia magnética, que es quien nos dirá cuando hay una necrosis focal a nivel del miocardio. La circulación extracorpórea. Van a ver un texto muy largo aquí,
No quiero ser muy engorroso. A breves rasgos puedo decir que es algo que hace de nuestra técnica quirúrgica algo hermoso y grandioso. Sin ella no se podrían realizar la mayoría de las cirugías. Y pues es algo que causa envidia para algunas especialidades quirúrgicas, lo que nos ha dado de alguna manera todo el prestigio que tiene el cirujano cardíaco. ¿Por qué? Porque la posibilidad de poder tener el latido cardíaco y mantener la circulación y la oxigenación periférica de todos nuestros órganos blancos al margen de lo que es el corazón, ¿mediante qué? Mediante la bomba de circulación extracorpórea, que tiene su sistema de oxigenación propia y es lo que actualmente nos ha abierto camino a múltiples procedimientos. La primera cirugía exitosa con circulación extracorpórea fue en 1952, fue una reparación de válvula mitral realizada por Dodrill, pero no significa que Dodrill fue quien haya empezado o haya iniciado lo que es la circulación extracorpórea. De hecho, es Gibbons quien alrededor de 1937 empieza sus experimentos siendo cada vez más positivos. Antes del desarrollo de las técnicas de circulación extracorpórea, pues solo se realizaban intervenciones a cielo cerrado, comisurotomías mitrales, incluso revascularizaciones miocárdicas con las obvias consideraciones y limitaciones al estar el corazón latiendo. Actualmente, con el avance de las técnicas anestésicas y quirúrgicas, apoyadas por nuevos sistemas de visualización e instrumentales, se están reintroduciendo nuevas técnicas como las que son mínimamente invasivas o las cirugías sin SEC, que son las que podríamos realizar, por ejemplo, en un paciente que, que está destinado para lo que es un bypass. La parte clínica de la especialidad, lo que mencionaba previamente, el manejo del paciente postquirúrgico, la estabilización del paciente prequirúrgico, sobre todo en los pacientes trasladados, valorar las fibrilaciones auriculares, valorar qué paciente está taponado, valorar crisis hipertensivas en los pacientes con disecciones tipo B o incluso en los pacientes con aneurisma de aorta que puedan ser futuros pacientes con disecciones. La anticoagulación para los pacientes que tengan sus prótesis mecánicas, que debe ser muy rígida y estricta. El tratamiento de la ICC para manejar lo que son los diuréticos, para manejar los ARA2, los IECAS, etcétera. ¿Qué más debemos manejar en nuestra área asistencial? Pues los quirófanos programados. Debemos valorar todo lo que son también los quirófanos pediátricos, cardíacos. Debemos ver lo que son las TAVIs. Debemos ver las cirugías de urgencias, donde se incluyen los que son los pacientes que requieren ECMO. Las guardias, que el número de guardias que nosotros vamos a tener, de eso dependerá también nuestro nivel de aprendizaje, pues siendo una especialidad eminentemente quirúrgica, necesitamos pasar mucho tiempo en quirófano y aunque no lo crean, las guardias se caracterizan por ello, por cirugías de urgencia. Los trasplantes cardíacos no esperan, los trasplantes cardíacos hay que salir y al explante, si estás en Valencia, pues nos vamos a Vigo, pues si estás en Valencia nos vamos a Oviedo, nos vamos a diferentes lugares de España. Alguna vez, por experiencia propia, incluso me tocó ir por un trasplante cardíaco a un explante a Marsella, a Francia, pero bueno, estas son cosas excepcionales que no pasan siempre. La medicina, en cuanto a lo que es medicina ambulatoria, nosotros lo que tenemos es un seguimiento a corto plazo, por lo menos por citar a mi hospital. Nosotros a nuestros pacientes los valoramos al mes y a los 6 meses y si todo va bien, el paciente puede ser dado de alta. Tal vez al paciente que más controlamos, que tenemos un seguimiento ya más a largo plazo, es el paciente que ha tenido una intervención por disección de aorta torácica ascendente. Controlamos con angiotax anuales o cada 2 años. El cirujano cardíaco debe estar muy relacionado y tener un alto grado de aprendizaje en la interpretación de pruebas diagnósticas. Ya lo había mencionado previamente, debemos de conocer un electrocardiograma, debemos interpretar cuando hay una FA, cuando hay un bloqueo. Debemos de valorar la radiografía de tórax, vamos, lo obvio, un derrame pleural, que tenga una aorta dilatada y ver que hay que hacer otras más pruebas. Debemos valorar las analíticas sanguíneas, si el paciente está haciendo un episodio de infección, la procalcitonina, la PCR, etcétera. Debemos valorar una ecocardiografía convencional, pues muchas veces incluso nosotros ante la urgencia debemos realizar una ecocardiografía a pie de cama en un paciente que sospechamos de un taponamiento y tenemos que saber diagnosticar un taponamiento vía ecocardiográfica.
Debemos valorar un angioTAC, un TAC de tórax. ¿Por qué? Porque debemos de saber si hay calcio en la aorta. Si hubiera calcio en la aorta hay que valorar otras vías quirúrgicas o de intervención para dado paciente. Puede ser la cirugía de bypass sin bomba. Debemos valorar las angioTAC porque hay que saber valorar cuando tenemos o estamos frente a una disección de aorta tipo A, una disección de aorta tipo B, que las disecciones tipo A, cabe recalcar, tienen que intervenirse siempre. Las disecciones tipo B, si no hay complicaciones de perfusión de miembros distales o de órganos blancos, podrían esperar. El cateterismo y la telemetría del cateterismo, como le explicaba previamente, debemos saber valorar cuando hay un vaso enfermo y qué territorio distal puede estar irrigando este vaso. En cuanto al área asistencial, es importante conocer el número de quirófanos programados y existentes en un hospital, ya que de esto dependerá lo mucho que podamos observar y las múltiples patologías en las cuales podamos estar presentes. Los procedimientos quirúrgicos de esta especialidad, que siempre van a estar basados en diferentes técnicas, no siempre el abordaje es mismo para una reparación mitral, puede ser un abordaje transepto interauricular, puede ser un abordaje a través del surco de Sondergaard, etc. Por la misma razón siempre voy a recalcar, observar y aprender. De aprender sobre todo cómo actuar ante las complicaciones que se pueden dar dentro de una intervención quirúrgica. Por la misma razón, conocer el tipo de procedimientos nos daría una imagen de qué tan fuerte es un servicio de cirugía cardíaca en un hospital. Por eso hay que saber el tipo de procedimientos que se realizan en cada hospital. Por ejemplo, si en un hospital realizan asistencia, si en un hospital realizan TAVI, si en un hospital realizan TEBAN, probablemente sea un hospital con alta carga quirúrgica y con alto poder dentro de su propio hospital que puede manejar estos procedimientos. Debemos saber el número de guardias, pues las guardias nos causan mucho cansancio, ¿no? Muchas veces se libran, más adelante incluso mencionaré que no siempre están bien vistas, pero debemos saber que las guardias debemos estar siempre presentes ante todo llamado, porque pueden haber pacientes taponados, pueden haber pacientes que requieran intervenciones urgentes, disecciones o enfermedades de tronco coronario, etc. El número de residentes, a mayor número, menores cirugías programadas que vas a tener para ti mismo. A menor número de residentes, mayor número de cirugías programadas para ti. Y como les mencionaba, la libranza en las guardias está legalmente permitido, pero no siempre es bien visto por el servicio de cirugía. En general, por los servicios de cirugía. El área investigacional, pues, en lo que concierne a nuestra especialidad, lo que es la cirugía cardiovascular, que podemos realizar también tesis y proyectos, que pueden ser asociados a laboratorios, por ejemplo, por citar uno de ellos, Edwards, a estudio de válvulas, estudio de ECMO, realizar series de pacientes en los que se ha realizado, por ejemplo, una implante de válvula aórtica de rápida liberación, como pueden ser Intuiti, por citar ejemplos. Seguimos. La formación y las rotaciones del residente de cirugía cardiovascular. Como lo he mencionado durante toda esta exposición, se trata de una especialidad eminentemente quirúrgica. No obstante, dado que el cuidado del paciente postquirúrgico está a cargo nuestro, que también lo he mencionado, es indispensable que sepamos realizar una buena anamnesis, una exploración física y a su vez, de acuerdo a esto, solicitar las pruebas complementarias necesarias. Todas ellas obviamente dirigidas a valorar las complicaciones postquirúrgicas o deterioros clínicos y hemodinámicos que el paciente pueda tener. ¿Nosotros por qué servicios rotaremos? Pues por dar un bosquejo, cirugía general, cardiología, unidad de cuidados intensivos, hemodinámica, cirugía torácica, urgencias, en ciertos hospitales cirugía vascular y tal vez no cirugía torácica. Esto puede variar mucho de acuerdo a los hospitales. Las técnicas quirúrgicas de esta especialidad requieren de unas altas cualidades técnicas y su aprendizaje requiere muchas horas de quirófano y los residentes deben de rotar por las diferentes áreas, como son las urgencias de cirugía cardíaca, las cirugías cardíaca pediátrica, quirófanos de revascularización miocárdica, unidades de trasplantes cardíacos, aunque realmente, por lo menos no en mi hospital, existe esta división.
nosotros vamos a todas las cirugías, nos programamos para todas las cirugías y eso depende básicamente de la lista de espera y de las urgencias que puedan haber durante esa semana o la siguiente semana. La unidad docente acreditada para la formación del residente de cirugía cardíaca debe atender suficiente número de patologías cardíacas en enfermedades adquiridas y anomalías congénitas, a su vez como también enfermedades de cirugía vascular. Un calendario de rotaciones, por citar ejemplos, puede ser no necesariamente siempre estricto, cirugía cardiovascular los primeros 3 meses, cirugía general en 9 meses siguientes, y etcétera, un desglose que lo pueden ver en la web en las diapositivas que tendremos ahí colgadas. Las rotaciones señaladas no tienen que aplicarse con rigidez, puesto que, como decía anteriormente, hay un cierto criterio de flexibilidad. Con ellas lo único que requieren es interpretarse los tiempos que el residente debe pasar en cada una de las áreas. En caso de que una unidad acreditada no atienda suficiente número de patologías, por citar un ejemplo, las anomalías congénitas, el residente deberá rotar por un servicio externo, en el extranjero o nacional, con una docencia obviamente aprobada para lo que es la cirugía cardíaca, en este caso pediátrica. Las rotaciones externas pueden ser para ver técnicas de plastias mitrales, para valorar, bueno, no valorar, para ver técnicas de trasplante cardíaco, para valorar asistencias y diferentes técnicas quirúrgicas. La información que viene a continuación básicamente es algo que ha sido obtenido a través de encuestas realizadas a especialistas o tomadas de algunas literaturas. Sin embargo, ninguno de ellos debe ser considerado como una verdad absoluta a la hora de elegir esta especialidad. Lo que yo siempre voy a decir, motivos para elegir especialidad de cirugía cardíaca, debe encantarte, debes amar esta especialidad porque es una especialidad, como dije inicialmente, sufrida. Es una especialidad que te puede llegar a cansar físicamente, no mentalmente tal vez, porque realmente en mi caso desborda pasiones, pero físicamente lo notarás. Esta especialidad tiene una serie de características mediante las cuales se adapta a los opositores que busquen el contacto personal, como pueden ser un cirujano cardíaco durante el periodo de estar junto a un cirujano cardíaco durante el periodo de formación, personas que siempre busquen un desafío, algo de adrenalina, la agilidad mental y motriz que podamos desarrollar aquí. Otra de los motivos para la elección de la especialidad es la fascinación ejercida por una cirugía de alto componente técnico, la oportunidad de ayudar a los pacientes críticos cuya vida dependiera básicamente de esta cirugía. Algunos encuestados dicen que no querrían ejercer una especialidad en la que tuviesen que ocuparse de pacientes crónicamente enfermos, en los que rechazan otras cirugías por posibilidades técnicas y tecnológicas de esta especialidad. Los aspectos de mayor interés de la especialidad, la gratitud expresada por el paciente por el resultado es completamente enorme. Un gran futuro en esta especialidad es la mayor fuente de satisfacción que se logra al tener los buenos resultados postquirúrgicos. Y en la mayoría de los casos, la cirugía permite una buena rehabilitación en poco tiempo. Hay pacientes que con 5 días postquirúrgicos, 7 días postquirúrgicos se van de alta. Tanto pueden ser pacientes que se han realizado bypasses quirúrgicos o pacientes realizados con prótesis valvulares mitrales, prótesis valvulares aórticas, cirugías combinadas, etc. Los aspectos de mayor interés de esta especialidad, pues también tenemos lo que es la evolución permanente de la especialidad. Actualmente, como les mencionaba, nosotros también estamos en programas de TAVI. En mi hospital se puede decir que el 50% aproximadamente de las TAVIs las realizamos nosotros, aunque no de accesos femorales, sino de accesos transaxilares o de otros accesos. El cambio de las técnicas que son cada vez menos invasivas, tenemos lo que son las mini toracotomías, a través de las cuales podemos realizar plastias mitrales. Los cirujanos creen que el prestigio social que les da esta especialidad es muy gratificante y también destacan el prestigio médico que poseen. Como es lo menos valorado, lo he puesto en una sola diapositiva para hacerlo así de engorroso y no prestar mucha atención. Las complicaciones, las muertes ocasionales y el dolor de comunicar a las familias acerca de la catástrofe que acaba de ocurrir es algo que desmotiva mucho al cirujano, es algo que de alguna manera te deprime, porque al final de cuentas es una vida por la cual tú has luchado
y has querido y has hecho lo mejor. Una especialidad que demanda mucho tiempo y trabajo en situaciones de estrés. Muchas veces ante la carga de urgencias, de patologías, de cirugías programadas, ante la carga de las guardias, llega al día siguiente en una situación de alta tensión en las cuales muchas veces hay un ambiente un poco pesado dentro de un servicio de cirugía cardíaca. El campo de trabajo parece que se ve recortado por otras especialidades, pero estas no pueden llegar a la efectividad de la cirugía cardíaca. Existe actualmente la creencia y el gran debate entre las sociedades de cardiología y las sociedades de cirugía cardíaca por las TAVIs. Existen otros debates tal vez dentro de hospitales, de las TEBAR, de quién debe hacer la cirugía de aorta torácica descendente, si los cirujanos vasculares, si los cirujanos cardíacos, pero bueno, yo creo que el cirujano cardíaco debe estar especializado en realizar los procedimientos tanto de las TAVIs y así como de las TEBAR, porque al final nadie va a conocer mejor nosotros la anatomía quirúrgica y de los procedimientos en cuanto a las situaciones de urgencia. ¿Qué pasará si a un paciente luego o durante la realización de una TAVI se tapona? Pues habrá que correr, habrá que intervenir y si un cirujano está presente, pues qué mejor escenario que ese para el paciente. Muchas veces dicen que tenemos una imagen distante, incluso idealizada, que nos aparta de un trato normal con el resto de compañeros de otras especialidades. Yo no creo mucho esto de aquí, la verdad es que muchas veces la vida social sí que se ve limitada por el tiempo que tenemos. Como les mencionaba, pasamos en quirófano, vivimos en quirófano, lo único momento en que no pasamos y vivimos en quirófano es cuando lo están limpiando. Sin embargo, sí que existen los momentos en los cuales podemos conversar con compañeros, salir en algún momento y de hecho es lo aconsejable como todo. Debemos de liberar estrés. Y una cosa muy importante y que sí que quisiera hacer mucho énfasis antes de escoger la especialidad, primero que nada mencionar lo de siempre. Si la amas, si te gusta, si es lo que siempre has querido, no hay que dudarlo. Si por otro lado estás tal vez con las dudas con otras especialidades, pues una cosa que deberías valorar es la oportunidad laboral en España. Existe una tasa de paro en la especialidad de cirugía cardíaca, algo considerable. No es igual que en otras especialidades, pero existe y eso hay que valorarlo. Las habilidades importantes en cirugía cardiovascular, pues hay un fuerte componente intelectual y científico en la cirugía cardiovascular, la atracción por los procedimientos manuales. Es necesaria una buena coordinación entre mano y ojo, aunque como siempre estas habilidades pueden ser aprendidas o mejoradas por aquellos pacientes en los que quieran dedicarse a perfeccionar su técnica quirúrgica. Es necesario cierto grado de sangre fría y de confianza ante las propias capacidades, sobre todo en los momentos de urgencia, por citar uno de ellos, las disecciones aórticas. Un cirujano cardiovascular ha de ser lo suficientemente listo y preparado para tomar las decisiones correctas antes, durante y después de la cirugía. Un encuestado dice que la habilidad más importante es la capacidad de promover la calma para impedir una catástrofe. Y es que al final, si el cirujano cardíaco no está en calma frente a una disección de aorta torácica ascendente, con unas tensiones de 200, yo no creo que el anestesista esté con mucha calma. Así que nosotros tendremos que tratar de transmitir ello y avanzar de manera rápida en lo que se pueda el procedimiento quirúrgico. Los retos para afrontar en el futuro de nuestra especialidad. El síndrome coronario agudo, los stents versus la cirugía de revascularización coronaria. Los stents pueden limitar el crecimiento de esta especialidad, sin embargo, los criterios de revascularización quirúrgica y analizados en múltiples estudios como el SYNTAX, actualmente no indican que para enfermedades de 2 o más vasos deban ir vía stent. Lo contrario, para enfermedades de 2 o más vasos, sobre todo cuando uno de esos vasos coronarios incluye la descendente anterior, la técnica y la indicación 1A debe ser la cirugía de revascularización coronaria. Por otro lado, nosotros como cirujanos cardíacos conservamos las esperanzas en la realidad de un corazón artificial, lo que nos podrá dar un amplio campo nuevo. Actualmente existe lo que son las asistencias ventriculares para los pacientes con una disfunción del ventrículo izquierdo, como existe el hardware, como existe el HeartMate, y muchos de estos pacientes que lo tienen ya como una terapia definitiva.
Los nuevos fármacos en el control del rechazo de trasplantes cardíacos, que es un tema muy importante, sobre todo en los hospitales que se realizan altas tasas de trasplantes. Los nuevos sistemas de circulación extracorpórea, las nuevas técnicas de cirugía cardíaca sin circulación extracorpórea, que pueden disminuir la morbimortalidad de las técnicas quirúrgicas. Citaré nuevamente lo que son el bypass sin bomba, las técnicas endovasculares, por ejemplo, para los aneurismas de aorta descendente torácica, eh, sobre todo también cuando hay úlceras penetrantes de aorta torácica descendente, cuando hay hematomas intramurales de aorta torácica descendente, cuando tenemos incluso disecciones crónicas de aorta torácica descendente que de alguna manera estén causando alguna mala perfusión a algún órgano blanco y necesitamos ocluir la luz falsa. Existe el TEBAR, existe este procedimiento mínimo invasivo a través de una arteria femoral, pasar una endoprótesis. Y la TAVI, que básicamente es la sustitución valvular aórtica a través de las femorales. Entramos con la prótesis por múltiples dispositivos que existen a nivel comercial y colocamos una nueva válvula. Como les mencionaba anteriormente, es un tema actual de gran debate entre cirujanos cardíacos y cardiólogos. Ya en las sociedades también se debate mucho sobre este tema y en muchos hospitales, como lo mencionaba, pueden existir que dentro del procedimiento exista un cirujano cardíaco y un cardiólogo, o que a su vez, como es el ejemplo que puedo citar, que exista el cirujano cardíaco que realice su TAVI a través de un acceso transaxilar o subclavia. Consejos para el opositor interesado en cirugía cardiovascular, pues una dedicación plena, solo se desarrolla en el ámbito hospitalario y es importante y deben de hacerlo todos antes de tener la plena seguridad de elegir esta especialidad, sobre todo aquellos que tienen esa duda, es la rotación por el servicio de cirugía cardiovascular de cualquier hospital, para conocer el nivel de estrés, el nivel de actividad laboral y sobre todo para conocer el ambiente. Un ambiente hospitalario en la especialidad de cirugía cardíaca debe ser muy valorado. Como es de pensarse, no existe otra manera. Las características de la personalidad del cirujano cardiovascular: debe ser compulsivo, seguro de sí mismo, trabajador, sobre todo del trabajo por estrés, muy motivado, con capacidad de dirigir a sus subordinados, calmados y con paciencia y mucha sangre fría. Según Myers-Briggs Type Indicator, muestra que los cirujanos cardiovasculares tenemos alguna similitud en cuanto a la personalidad con los neurocirujanos y los plásticos. Nos describen como personas orientadas para la acción, preocupados con las posibilidades y decisivos en sus actos y muy organizados. El número de plazas que escogieron en las convocatorias anteriores están descritas en la web, lo podrán observar cuando accedan a la web de Mirasturias, al igual que también un poco la media y el número mínimo que se escogió en la especialidad, el mayor número con el que se ha escogido la especialidad, etcétera. Tendremos también en la web un desglose de los hospitales y de los números con los cuales han sido escogidos estos hospitales en diferentes años, etcétera. Y el ranking de cómo se escogieron las especialidades también lo obtenemos en la web. ¿Cómo elegir el hospital? Creo que ya les he contado mucho de lo que debemos hacer. Debemos saber si es un servicio completo, el tipo de procedimientos que se realizan en este hospital y el número de carga quirúrgica de intervenciones programadas e incluso de urgencias que puede tener un hospital. Tenemos que también saber si es un hospital con una unidad de referencia, pues eso es importante al momento de elegir, ya que una unidad de referencia es donde se derivarán las patologías quirúrgicas más complejas. El volumen de quirófanos programados, el número de residentes, que de eso dependerá las guardias y a su vez los quirófanos programados que cada uno de ellos esté presente, y los procedimientos por residentes, es decir, ya cuando seamos R4 o R5, los procedimientos que realizaremos cada uno y con el número de procedimientos que terminaremos la especialidad. Las rotaciones externas, si en un hospital dado nos permiten realizarlas, las tesis, la investigación y los congresos que nos permitan realizar y viajar, y siempre cabe recalcar el ambiente de trabajo. Ante una especialidad quirúrgica de alto estrés, el ambiente de trabajo es muy importante. Con esto quiero terminar. Es un mensaje que en mi caso podría decir que sirvió mucho durante el MIR.
las cosas como son. Nos esforzamos mucho, sufrimos mucho, casi que nos salimos, pasamos encerrados 24/7 en casa con los libros del Mira Asturias, pero al final, cuando logramos lo que queremos, no hay satisfacción más grande que ella. Dejo mis datos por si quieren alguna información extra y no duden de preguntarme cualquier duda que tengan frente a la especialidad. Estaré para ayudarles. Un gusto, muchas gracias y chao. Suerte en sus exámenes.